Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de su espacio Consensuando, con una salutación especial en este inicio de diciembre, el último mes de este año 2023. Y nosotros estamos complacidos de recibirles como cada sábado, Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión. Tabaré, ¿qué tal? Bienvenido. Saludos, Francisco, saludos a todos los amigos que le dan continuidad y seguimiento a esta plataforma comunicacional Consensuando, un programa con más de una década brindando la discusión de temas de trascendencia nacional e internacional. Y quiero tomar la iniciativa desde el inicio del programa en varios temas de interés. Sobre todo me quiero referir a situaciones que se han dado en el Consejo Nacional de la Magistratura, que siempre dan comentarios y temas de discusión. Doña Miriam Germán, que fue en el pasado, si se quiere, vituperada, fue prácticamente acorralada por el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y, oh paradoja de la vida, esa victimización que le hicieron a doña Miriam, pues prácticamente la ha catapultado a tener un protagonismo en lo adelante que quizás ella, por su experiencia, no iba a tener, se iba a quedar como una jueza de la Suprema Corte, vamos a decir, con un perfil un poco más bajo, pero esas son las situaciones a veces que se dan en la vida. Ahora ella, desde la otra acera, pues ha tenido algunas preguntas que uno pudiera calificar de inquisitivas con respecto a personas o aspirantes que tienen una opinión diferente de ella. Y yo tengo que decir que un tribunal constitucional debe ser una institución que abarque los distintos pensamientos. Debe haber una composición o integrantes que tengan una visión liberal, como la que tiene en este caso doña Miriam Germán, y debe haber también personas que tengan una visión, si se quiere, conservadora. Todas las altas cortes de todos los países del mundo tienen una correlación de fuerzas que va fluctuando en función de la misma correlación de fuerzas políticas que hay. Ahí vemos el caso, por ejemplo, de la alta corte más importante del mundo, que es la Suprema Corte o la Corte Suprema de los Estados Unidos, que tuvo un giro hacia la izquierda en los años 60, ya esto lo habíamos explicado anteriormente, y lo veíamos con la sentencia Roe versus Wade, que aperturó, que abrió las puertas y las ventanas para la figura de la interrupción del embarazo en los Estados Unidos de Norteamérica, y esto también pues trajo una corriente que fue llenando la mayor parte de los países del mundo. Los sistemas legales restrictivos del aborto en el globo terráqueo, la última cuantificación que se hizo me parece que no llegan a 10, dentro de los cuales está El Salvador y la República Dominicana. Pero ahora se da una sorpresa, o lo que algunas personas entendían que era una sorpresa, en nuestro caso no, de que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dado decisiones otorgando libertad a los estados para que puedan tener su legislación restrictiva o no restrictiva con el caso del aborto. Lo que significa que en los pueblos no hay una línea recta sin cambios. Hay picos hacia arriba, hacia abajo, o hacia la izquierda o hacia la derecha, como usted le quiera llamar. Ahora, la Constitución en la República Dominicana, con respecto puntualmente en la figura de la interrupción del embarazo, es una constitución restrictiva, porque no da lugar a excepciones, sino únicamente al estado de necesidad cuando se da el peligro
de la vida de la madre, es decir, que el embarazo ocasiona de manera directa y comprobada científicamente un peligro de la madre. Entonces, intentando salvar las dos vidas, se le da un poquito más de prioridad a la vida de la madre. Después de ahí no hay más excepción. Y eso es un protocolo que ha llevado Salud Pública a lo largo del tiempo, y los médicos que lo han ejecutado, que nosotros conozcamos por lo menos, nunca han sido sancionados por la justicia. Ahora, ya los otros casos, las famosas 3 causales que se discute, es algo que es contrario a la Constitución. Ahora, ¿está mal que doña Miriam tenga una visión liberal? No está mal, aunque sea en este momento inconstitucional. Esa es la realidad. Ahora, yo sí entiendo que las preguntas y los intercambios deben darse dentro de un marco de respeto, que no se intente ridiculizar nunca a ningún exponente por tener algún criterio, porque el criterio que pueda ser descabellado en el día de hoy, mañana el Tribunal Constitucional puede modificarlo y puede variarlo, porque es el máximo y el último intérprete de la Constitución. Ahora, no obstante eso, yo pienso que es muy importante que la correlación de fuerzas del Tribunal Constitucional no atente contra lo que sería un retroceso en la sentencia 168-13. ¿Por qué? Porque cambiar, modificar ese criterio que ha tenido el Tribunal Constitucional, que ha sido ratificado a lo largo de varias decisiones, sería prácticamente llevar al abismo y al ocaso de la República Dominicana. Ese es uno de los puntos que yo me siento casi totalmente convencido de que no va a ser negociable. Es decir, este nuevo Tribunal Constitucional no va a traer una correlación de fuerza que atente contra esa sentencia, porque obviamente ningún país puede ni debe tener, Medrano, una vocación suicida. No, definitivamente ha sido un tema que ha generado diversas discusiones, y ya sabemos que la sociedad dominicana está dividida en 2 posiciones en torno al espinoso tema del aborto. Yo soy de opinión, con el caso de la magistrada Miriam Germán Brito, que el criterio de una persona de carácter personal no debe ser plasmado como metodología de evaluación o de consideración para otorgar una puntuación a un postulante a ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional. Si bien es cierto que doña Miriam tiene una posición bastante definida en torno a este tema, no menos cierto es que las funciones que le corresponden como consejera, como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y evaluadora de esos futuros jueces del Tribunal Constitucional, no se le colocó en esa posición por el hecho de que ella tenga un criterio de carácter particular muy específico en torno a este tema del aborto. Y fíjate que creo que en ocasiones anteriores yo he planteado, he considerado, mi palabra no es palabra de rey, he considerado que en el país la discusión está muy mal enfocada. Ni la Iglesia, de ninguna de sus manifestaciones, ni los grupos que apuntan en pro, que son más liberales, en pro de esas libertades, y los grupos feministas, no son quienes tienen que estar en la discusión del tema del aborto. Eso es un tema estrictamente científico y estrictamente de la comunidad jurídica. Sin embargo, a ellos no los vemos muy involucrados en esas discusiones. Cuando el tema está en el Congreso Nacional, por un sector vemos grupos religiosos y por otro lado los grupos feministas, y ninguno de ellos tienen una posición que pueda buscarle una salida intermedia a esta situación, porque son muy radicales ambos en cada uno de sus lugares. La defensa de la vida hay que establecerla tal y como lo indica la Constitución de la República. Tiene que estar establecida así, de lo contrario se pudieran estar cometiendo otros tipos de crímenes en el país. La Constitución tiene que resguardar ese derecho a las personas. Sin embargo, yo entiendo que si bien es cierto no se debe apuntar hacia las libertades del establecimiento del aborto libre, sí se le puede permitir de alguna manera que existan exenciones cuando se producen casos como el que tocaba el Tabaré,
cuando la vida de la madre peligra, cuando el resultado de un análisis estrictamente científico, médico, ha podido establecer que no hay manera en que las dos vidas pueden ser salvadas. Es muy entendible que la comunidad científica se incline por preservar la vida de la madre. O cuando en aquellos casos también la comunidad científica ha podido establecer que es un producto que durante el tiempo es incompatible con la vida. Si se puede tener una solución primaria a esta situación para evitar en el futuro mayores trastornos a esa familia, pues en base a esa opinión estrictamente científica, demostrable en el futuro, también se pudiera establecer exenciones. ¿Dónde hay que tener mucho cuidado? Bueno, las llamadas violaciones o los llamados incestos, o sea, el resultado de un embarazo a raíz de una violación, se pudiera establecer de alguna manera una exención, pero tiene que ir a una ley especial y es ahí donde hay grupos que se oponen. ¿Por qué tiene que haber una ley especial? Porque se tiene que establecer metodología y forma de demostrar que ciertamente a raíz de esa violación y en un tiempo establecido se pudiera interrumpir un embarazo. Ahora, una mujer, sea adulta o sea menor de edad, si es menor es mucho más grave el asunto, que resulte embarazada y que pase el tiempo y que a los 3 o 4 meses quiera indicar que es el resultado de una violación, pero previo usted no hizo la denuncia, usted no se querelló, usted no le dijo a nadie que usted fue violada, ¿cómo nosotros al final tenemos que aceptarle que usted quiere interrumpir ese embarazo porque usted está alegando una violación? Si en las primeras semanas usted cumple con todo ese procedimiento y en base a las facilidades que da la ciencia médica, pues en la primera semana se pudiera interrumpir ese embarazo. Igual ocurre con el llamado incesto, o sea, una mirada deleznable a una posibilidad de incesto y de un embarazo que sea el resultado de un incesto. Pero es bueno establecer que se realiza el incesto también de manera consentida. Hay hermanos, hay familiares que tienen relaciones sexuales entre ellos de manera consentida. Y si de manera irresponsable, en medio de ese consentimiento, viene un embarazo, porque sea el hecho de que fuera por un incesto, usted no puede quitarle la vida a ese niño. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Si es el incesto a raíz de una violación, que regularmente es por donde más se puede dar, porque es en el entorno familiar que se pueda dar esa situación, y se cumple con todo ese procedimiento de la denuncia primaria, de poder demostrar que fue fruto de una violación, pues en esas primeras semanas se pudiera detener ese embarazo. Pero sí hay que tener cierto cuidado, porque a lo que se apuesta probablemente en el futuro es establecer el aborto de manera libre y voluntaria. Y eso lamentablemente no puede ser así. O sea, yo entiendo que la comunidad jurídica y la comunidad científica de República Dominicana tiene que sentarse y tomar el liderazgo de esta discusión. No echar a un lado por completo a los sectores religiosos y a los sectores feministas, porque sus opiniones son muy válidas y son importantes para tomar en consideración, pero no son ellos quienes tienen que tener el liderazgo de esta discusión por todo lo complejo que es la discusión del asunto. Yo sé que tenemos poco tiempo en esta parte introductoria del espacio. Tenemos una entrevista súper interesante en el día de hoy. Pero no quisiéramos ir a la pausa sin lamentar este trágico accidente ocurrido en el transcurso de esta semana en la comunidad de Quitasueño, en Jaina. Al cierre de esta emisión informativa, pues ya se contabilizaban en 10 las personas fallecidas en este accidente y el chofer del autobús permanece aún desaparecido. O sea, los familiares lo han buscado por todos lados, pero fue tan impactante lo que aconteció allí, donde una patana cargada de cemento chocó contra un autobús que estaba estacionado, luego lo arrastró y lo depositó en una fosa, en un hoyo que está muy próximo a la carretera. Toda esa carga de ese camión cayó encima de los heridos y los fallecidos. O sea, es muy probable que, y ojalá aparezca con vida, pero es muy probable que el conductor del autobús
esté debajo de todo esos escombros que dejó este lamentable accidente. Nueva vez, accidentes dejan una estela de tragedias, de muertes lamentables muy numerosas. Y República Dominicana continúa liderando esa fatal cifra de ser el país que registra más muertes por accidente en comparación cuando usted mide por cada 100.000 habitantes a nivel mundial. Hay que sentarse rápidamente y procurar trabajar para que se cumplan más y se fiscalice y se vigile más el cumplimiento de las normas que rigen el tránsito y el transporte en nuestro país, porque ya esto es altamente peligroso y alarmante lo que está aconteciendo. No, definitivamente la República Dominicana, tal y como describes, tiene posiblemente la peor estadística desde el punto de vista de accidentes, muertes, politraumatismo, en lo que tiene que ver con el tránsito, y la educación y el régimen de consecuencias tiene que ser la vía para ir revirtiendo, aunque sea gradualmente, todo esto. Vamos a ir a unos consejos comerciales y retornamos con una súper entrevista con una compañía encuestadora de prestigio de nuestro país, Marketing Alternativo, y su representante en la República Dominicana. Les esperamos. Somos arte, somos alegría, somos amor, somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía del Distrito Nacional. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Con 2 sesiones del Pleno, el trabajo de más de 14 comisiones, actividades y recibimiento de importantes personalidades, la Cámara de Diputados tuvo una semana muy fructífera con acciones que benefician al país. El Pleno conoció varias iniciativas, entre ellas la resolución que aprueba el acuerdo de servicios aéreos entre República Dominicana y Ecuador. También una iniciativa en honor a Luis Terror Díaz, una propuesta de la diputada Iselmari Brito. Además, conoció el contrato de concesión renovado y reformado de los aeropuertos suscritos entre el Estado Dominicano y Aerodom, el cual fue enviado a una comisión especial para su estudio. Y en un acto encabezado por su presidente, Alfredo Pacheco, la Comisión de Equidad de Género que preside Magda Rodríguez dio inicio a los 16 días de la campaña Lazo Blanco en apoyo a la no violencia contra la mujer, una labor internacional dirigida a hombres que se comprometen a no ejercer maltrato contra las mujeres. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Está muy bien hecho y se ve más limpio, que es más fácil caminar en las personas mayores y de inválidos y todo. Tiene más seguridad uno de caminar, porque es una cosa que es para beneficio de todos, sobre todo de la gente de la edad mía. Una cosa muy útil, muy útil. Ya viene haciendo una acera así, son cosas que son bien para todo el mundo. Y yo le agradezco a la Liga Municipal por haber hecho ese trabajo. Aquí en Cristo Rey nos sentimos muy agradecidos por la obra que ha hecho la Liga Municipal y el presidente Luis Abinader.
son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Distrito Nacional. Evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. El Senado de la República reconoció de manera póstuma a la destacada educadora Ibelice Prax Ramírez de Pérez y al cantautor Víctor por sus aportes a la educación y cultura dominicana. El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica de la Cámara de Cuentas, la modificación a la ley sobre exploración y explotación de petróleo e hidrocarburos, además del proyecto de ley que reconoce la lengua de señas en República Dominicana. Asimismo, la Cámara Alta sancionó en primera lectura el proyecto de ley de antidopaje. En los trabajos legislativos, varias comisiones de senadores continuaron el análisis de relevantes iniciativas de gran impacto social. Y el Congreso Nacional fue el escenario de la primera reunión interparlamentaria República Dominicana-México, en donde senadores y diputados de ambos países abordaron la problemática del sargazo, las inversiones recíprocas, la cooperación bilateral, entre otros temas de interés común. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Y tal como habíamos adelantado, tenemos aquí a un representante, a Jaime Rodríguez, de la prestigiosa encuestadora Marketing Alternativo. Es una encuestadora que tiene una trayectoria que hasta el momento ha acertado en un 100% de sus predicciones. Jaime es un profesional del área del Cibao, de La Vega, y es un lujo tenerlo aquí con nosotros en este programa Consensuando. Encantado, Jaime, ¿qué tal? Encantado, Francisco. Mucho gusto. Y en Consensuando me siento feliz y orgulloso y con mucho deseo siempre de estar presente, ya que hemos tenido participación vía Zoom, pero yo sé que también los televidentes querían vernos aquí en vivo. Definitivamente, aunque la tecnología nos da esa posibilidad, siempre preferimos el calor humano de tenerte aquí, de tener a los invitados con nosotros, porque todo se puede entender y exponer de una forma mucho más clara. Jaime, las encuestas son la comidilla de nuestro país, todo el mundo está esperando, ¿verdad?, que cuando sale esta encuesta, cuando sale la Gallup, cuando sale la Greenberg, que supuestamente viene el lunes, y obviamente también dentro de las compañías que van en ascenso en la República Dominicana y que la región del Cibao y ya todo el país espera cuáles son sus predicciones, es Marketing Alternativo. Nosotros quisiéramos que tú nos des más o menos un panorama general de tus mediciones, de cuáles han sido las tendencias, y ahí entramos en un intercambio de interrogantes. Perfecto. En las últimas mediciones que tenemos, vamos a decir en los últimos 6 meses, nosotros hemos ido evaluando cómo los acontecimientos, cómo los sucesos del acontecer político van afectando el posicionamiento de cada uno de los partidos políticos como de los candidatos. Nosotros queremos darle una pequeña salvedad a los televidentes. Nosotros tenemos muchos años ya en este ejercicio. Normalmente trabajamos de forma privada, no hacemos tantas publicaciones, y esta que estamos haciendo hoy es una exclusiva a nivel nacional para el programa de ustedes, tal y como te lo había prometido. Y ustedes van a ver cuáles fueron los resultados precisamente del mes que recién transcurrió. O sea que se hizo a final de mes, es una encuesta que está fresca y la gente podrá comparar, ver de diferentes puntos de vista, cómo una encuesta enfoca unos resultados y cómo enfoca otra encuestadora esos resultados. Y esa diversidad es lo que permite también que la gente pueda diferenciar y sacar un criterio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en el recorrido? Que las acciones de los políticos están afectando directamente a su posicionamiento. Esa es la realidad. Entonces, ustedes ven que de acuerdo al acontecimiento que ocurre en un periodo X, entonces ahí tú puedes ver los resultados siempre que tú vas midiendo de forma secuencial de cómo le afecta directamente al candidato o al partido. Entonces muchas veces los políticos van tomando acciones y no se dan cuenta
que esas acciones el electorado la está observando y toma decisión. Y que los seres humanos, nosotros hacemos un trabajo estadístico, que es número, pero al mismo tiempo somos seres humanos y el ser humano cambia de parecer. Inclusive cambia mensual, semanal, hasta diario. Hoy tú tienes deseo de comer algo y pasan 1 o 2 horas y dices, no, ya yo no quiero eso, quiero comer otra cosa. Pues así mismo es las decisiones en el ámbito político. Tú puedes estar decidido a votar por un candidato, decidido, tener un periodo larguísimo con esa decisión y luego por un acontecimiento que ocurre, entonces tú puedes cambiar esa decisión. Entonces ahí es donde viene, que dice, que esta encuestadora falló. No, no fue que la encuestadora falló, sino que el electorado varió. Yo siempre creo en la mayoría de las encuestadoras, creo en su trabajo, pero también tenemos que entender que el ser humano cambia de decisión y esa es la realidad. Bien. ¿Qué arroja este estudio que usted nos va a presentar en el día de hoy de manera exclusiva? Tal vez mucha gente se inclinaría por conocer las preferencias electorales de los candidatos presidenciales y tal vez algunas alcaldías o senadores a nivel nacional, pero regularmente esos estudios también abordan otras temáticas. ¿Cuáles usted pudo levantar y que sean de importancia destacar? Perfecto. Vamos a ver, por ejemplo, el primer gráfico, rapidito. Vamos a ir, para que el tiempo nos pueda dar, este tema siempre, ¿está usted de acuerdo en la construcción de la verja perimetral en la frontera con Haití? Es un tema que nosotros siempre los introducimos y podemos darnos cuenta que la gran mayoría del electorado, en este caso, si lo visualizo un poco, creo que más 89, casi 90% del electorado dominicano y de la población dominicana mayores de 18 años, que fue el que se tomó, bueno que conozcamos lo que fue la ficha técnica, que estaría en la, yo se la voy a, está en la primera, en los primeros gráficos, pero yo le voy a explicar, o sea, tomamos para esta encuesta más de 2.000 entrevistas, porque se tomó en cuenta las regiones, el Gran Santo Domingo, también Santiago de los Caballeros como provincia. Y entonces, elegimos dominicanos mayores de 18 años de edad, 2.250 entrevistas a dominicanos con plenas facultades mayores de 18 años de edad, con una confianza de un 95% y un margen de error aproximado de 2 y pico por ciento. Esa es la ficha técnica para esta encuesta. Volviendo a la página, vemos cómo la gente apoya mayoritariamente, el dominicano mayoritariamente está de acuerdo con la frontera, con el muro fronterizo. Sin embargo, hay políticos que están hablando en contra de ese muro. Entonces, ahí es donde vengo, cuando ustedes van a ver los siguientes gráficos, cómo esas decisiones y esas opiniones en contra de la construcción de ese muro, esté bien o no, ese no es el tema que nos toca a nosotros evaluar, sino es cómo la gente ve que le puede favorecer o le puede afectar la construcción del muro. Entonces, si tú hablas en contra del muro y hablas en contra de las medidas que se están tomando, que es un tema bastante delicado, el tema fronterizo, entonces tú estás penalizado por el 90% del electorado dominicano. Vamos al siguiente gráfico para irle dando un poquito. Por ejemplo, los problemas fundamentales. Vamos a leer de aquí los 3 o 4 primeros. Dice de la delincuencia, siempre se mantiene entre los primeros lugares. Alto costo de la vida. Por ejemplo, la oposición tiene que coger esos temas. Hay muchos temas que están afectando directamente a dominicanos, entonces no se habla de esos temas. Delincuencia, alto costo de la vida, oportunidad y empleo, un tema muy importante que realmente afecta mucho a la juventud. Sí. Permítame, porque me llama mucho la atención un tema. La corrupción administrativa, 0.43%. Correcto. Sin embargo, el discurso del oficialismo y la campaña de Luis se ha enfocado en un gobierno ético, transparente, de honestidad. Diríamos que Luis está buscando menos de un 1% del electorado. ¿Cómo usted me explica esa parte? Perfecto, muy interesante. Lo que sucede es que los problemas son prioritarios. O gente, cuando hacemos la pregunta, o sea, ¿qué te afecta directamente? Muchas veces la corrupción es un tema que te afecta, pero el electorado eso no lo entiende. El electorado sí entiende cuando sale a la calle la inseguridad, el temor que tiene con los hijos, sí entiende cada vez que va al colmado, aunque eso te afecta debido a la corrupción, pero la gente no lo ve así.
Lo voy a poner de otra forma un poco más explícita. Yo tengo un problema en un dedo, pero tengo un dolor de muela. Entonces, ¿en qué tú enfocas? Tú enfocas que tu problema es el dolor de muela, pero tú también tienes un dedo cortado. Pero como el dolor de muela es un problema mayor, entonces ese es tu problema. Eso mismo pasa, cómo la gente ve las problemáticas y cómo también los políticos tienen que ir entendiendo eso. Pero claro que sí, que el tema de la corrupción es uno de los temas más importantes, pero el electorado no lo percibe así, porque es algo que no le afecta de forma primaria, de forma directa. Usted seguía con los gráficos, nos quedamos en el alto costo de la vida. Vamos a volver otra vez a esa gráfica. Correcto. La gráfica anterior puede ser. Sí, tomar los tres principales, ¿no? Perfecto. Delincuencia, alto costo de la vida y oportunidades de empleo. Están relacionadas las tres. Perfecto, el consumo de droga también está ligado a falta de oportunidades de empleo. En los países donde el empleo aumenta, disminuye la inseguridad, los índices de delincuencia. La delincuencia también aumenta porque la venta y consumo de droga aumenta porque cuando no hay oportunidades de empleo en los barrios, pues lógico que también entonces los puntos de droga se convierten en una fuente de empleo. Esa es la realidad. Vamos al siguiente gráfico para ver si la podemos ver completa. Cuando hablamos del alto costo de la vida, ¿en cuáles productos usted se ve más afectado? Fíjate cómo sale el costo de la energía eléctrica en primer lugar, claro. Carestía de los alimentos, alquiler de vivienda y las medicinas. Entonces ahí también tenemos temas que la oposición puede abordar y puede canalizar esos temas. Potencializar, ¿no? Correcto. Vamos a ver, siguiendo el tema del alto costo de la vida, cuáles son los productos, el aceite comestible, el arroz, el plátano, el pollo. Fíjate que aquí se hizo una campaña una vez con un pollo. Entonces, fíjate que ahora vemos que esos son los temas que entiendo yo que deben de abordar la oposición. Vamos a ver los otros temas. ¿Cuál expectativa tienen los dominicanos sobre la economía? ¿Cómo usted espera en la actualidad? ¿Cómo considera usted que está su situación económica? Entonces, el 46% de los dominicanos considera que está entre muy buena y buena. Entonces el restante, más de un 50%, considera que está mala y muy mala. Sigamos el siguiente gráfico. Dentro de un año, ¿cómo espera que esté su situación económica? Hay mucha expectativa positiva. Dice que mejor que ahora, un 73%, e igual de buena que ahora, un 6.60%. Bueno, eso es optimismo de la gente. Correcto. Veamos el siguiente gráfico. Entonces aquí tenemos la valoración del presidente, que creo que la tenemos enfocada en dos o tres aspectos, en tres ángulos. Sí. Por ejemplo, en este, sin importar su simpatía política, ¿cree usted que el presidente de la República, Luis Abinader, ha cumplido con la promesa de un cambio positivo en el país? El 49.63% de los entrevistados dice que sí, y no 49.31%. Ahí hay un balance. Empate, digamos. Exacto, correcto. Un empate numérico, eso ni siquiera técnico. Correcto, sí, casi exacto. Veamos el siguiente gráfico. Ahora venimos algo que fuera de cámara ustedes preguntaban. Mientras que ahorita casi un 50% decía que no ha reflejado el cambio. Sin embargo, ¿podría indicarme cómo valora el trabajo que viene realizando Luis Abinader como presidente de la República? Súbelo un poquito. Entre muy bueno y bueno, tenemos ahí un 46%. Ahí sí se parece un poco al gráfico anterior. Pero de regular tiene un 31.84%. Sumándolo todo da 78.06%. Regular es una calificación un poco ambigua que tú tanto la puedes sumar para el lado izquierdo como para el lado derecho. O puede dividirlo. El prorrateo sería más. Correctamente. Pero la parte regular en cuanto a estrategia de trabajo es la que nosotros usamos. Porque ese es el electorado que está por irse de tu lado o irse para el otro. Entonces ese es el electorado donde básicamente hay que enfocar el trabajo político, por lo tanto hay que distinguirlo claramente. Sigamos con el otro gráfico. Otra forma de ver las problemáticas. Si su líder de preferencia llega a la presidencia o está en la actualidad en la presidencia, ¿a cuál aspecto cree usted que tiene que prestarle más atención?
Entonces ahí yo hago la pregunta, no importa, al presidente que está actualmente o al que yo quiero que venga, Claro, no importa. claro. Entonces dice bajar el precio de la canasta familiar 22.62%. Seguridad ciudadana 20.74% y mejorar la salud del país 10.22%. La inmigración haitiana entonces ahí queda en 10.17%. Hay otros temas también, crear nuevas fuentes de empleo, mejorar la economía, meter preso a los corruptos. Fíjate cómo ahí entonces sube. Claro. Sube. Exacto. Pues vamos al siguiente gráfico. Temas de la actualidad. Aquí son temas muy importantes. Entonces, ¿cómo califica el cierre de la frontera dominicana? No es el muro, sino la decisión de cerrar la frontera. Muy acertada y acertada, 82.11%. Desacertada, 14%. Muy desacertada, 1.7%. Quiero hacer una anotación que en las otras encuestas que yo tengo anteriores a esta, la aprobación estaba en un 92%. O sea, ha bajado un poco. Sigamos con el siguiente gráfico. Entonces, ¿está usted de acuerdo o desacuerdo con el presidente, ya directamente, con el cierre de la frontera para presionar para que se tenga la construcción del canal del río Masacre? Subámoslo un poco. Entonces, de acuerdo, 82.83%, que se parece un poco a la suma del gráfico anterior. En desacuerdo con el presidente, un 14.4%. Veamos el siguiente gráfico, que este es muy importante. ¿Está usted de acuerdo o desacuerdo con Leonel Fernández al decir que el cierre de la frontera fue un error? Vamos a ver un poquito. Fíjese, solamente 16.47% está de acuerdo con Leonel Fernández. Lo cual quiere decir que ustedes verán que inclusive sus partidarios. Vamos al siguiente gráfico. No, vamos a hacer una pausa. Perfecto. Y volvemos entonces con el gráfico siguiente y vamos a tomar la parte electoral también. Correcto. Para procurar darle también esos resultados. Vamos a la pausa, en breve regresamos con más. Somos arte, somos alegría, somos amor, somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía del Distrito Nacional. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Con 2 sesiones del Pleno, el trabajo de más de 14 comisiones, actividades y recibimiento de importantes personalidades, la Cámara de Diputados tuvo una semana muy fructífera con acciones que benefician al país. El Pleno conoció varias iniciativas, entre ellas la resolución que aprueba el acuerdo de servicios aéreos entre República Dominicana y Ecuador. También una iniciativa en honor a Luis Terror Díaz, una propuesta de la diputada Iselmari Brito. Además, conoció el contrato de concesión renovado y reformado de los aeropuertos suscritos entre el Estado Dominicano y Aerodón, el cual fue enviado a una comisión especial para su estudio. Y en un acto encabezado por su presidente, Alfredo Pacheco, la Comisión de Equidad de Género que preside Magda Rodríguez dio inicio a los 16 días de la campaña Lazo Blanco en apoyo a la no violencia contra la mujer, una labor internacional dirigida a hombres que se comprometen a no ejercer maltrato contra las mujeres. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
El 24 de abril de 1494 se fundó el primer ayuntamiento del Nuevo Mundo en lo que hoy se conoce como la Isabela Histórica en Puerto Plata. Desde la nueva Liga Municipal Dominicana celebramos este acontecimiento con diversas actividades en la Semana del Municipalismo Dominicano. Gracias, presidente Luis Abinader, por confiar en nosotros y en los ayuntamientos. Seguiremos trabajando por la transformación de la municipalidad, por la seguridad y el bienestar de la gente. El Senado de la República reconoció de manera póstuma a la destacada educadora Ibelice Prax Ramírez de Pérez y al cantautor Víctor Víctor por sus aportes a la educación y cultura dominicana. El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica de la Cámara de Cuentas, la modificación a la ley sobre exploración y explotación de petróleo e hidrocarburos, además del proyecto de ley que reconoce la lengua de señas en República Dominicana. Asimismo, la Cámara Alta sancionó en primera lectura el proyecto de ley de antidopaje. En los trabajos legislativos, varias comisiones de senadores continuaron el análisis de relevantes iniciativas de gran impacto social. Y el Congreso Nacional fue el escenario de la primera reunión interparlamentaria República Dominicana-México, en donde senadores y diputados de ambos países abordaron la problemática del sargazo, las inversiones recíprocas, la cooperación bilateral, entre otros temas de interés común. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Bueno, muchísimas gracias por continuar en sintonía con Consensuando. Está con nosotros Jaime Rodríguez compartiendo importantes revelaciones de una firma encuestadora que ha hecho un levantamiento en el país. Jaime, nos quedamos verificando algunas valoraciones. Perfecto. Y vamos a continuar ahora con más contenido, ¿no? Luego de ver ya los temas generales, ahora vamos a ver ya directamente lo que es la intención de voto. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo las problemáticas y lo que acontece en un momento afecta directamente el posicionamiento de cada uno de los aspirantes presidenciales. Les recordamos a nuestros amigos televidentes que esta es una primicia, esta encuesta nacional, donde este es el medio que está publicando por primera vez los resultados de esta encuesta nacional de marketing alternativo, que no es nuestro modo de trabajo. Pero sí, Tabaré, quisimos hacer esta excepción y este regalo gracias. Para todos sus televidentes. Entonces vamos a decir a los siguientes gráficos, diciendo de voto presidencial, sigue, arriba, ok. Fíjate que aquí viene lo bueno. Si hoy fueran las elecciones para presidente de la República, ¿por cuál del siguiente candidato usted votaría? Esta encuesta reciente, fresquecita de una semana, menos de una semana. Aquí baja, de acuerdo a las encuestas anteriores, veo que baja un poquito, unos 2 puntos. Dice el presidente Luis Abinader, 53.21, si no me equivoco. Sí, correcto. Leonel Fernández, 26.94. Abel Martínez, 13.10. Guillermo Moreno, 1.17. Miguel Vargas, 0.78. Y No Opina, 4.83. Sigamos el siguiente gráfico. Entonces aquí ya lo hacemos, lo que sería el prorrateo, donde solo se toma en cuenta lo que manifestaron claramente sus intenciones de voto. O sea, ahí ya lo que dijeron ninguno, exacto, se saca. Súbelo, entonces aquí el presidente sacaría un 51%. Eso quiere decir 55.91. Sí, perdón, tienes razón, porque es que yo no veo ya tan... La vista me engaña un poco. Ok, podemos ver que este sí sería el número exacto para unas elecciones que fueran hoy, 55.91, que se aleja bastante de los candidatos de la oposición, lo cual sería un triunfo arrollador en una primera vuelta. Vamos al siguiente gráfico. Ahí lo tenemos subdividido por región. Ese gráfico lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo lo subimos a la página para que la gente lo pueda ver, porque no lo vamos a leer porque está muy detallado. Por ahí vemos el Gran Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, Norte, Santiago de los Caballeros, Región Sur y Este, y el resultado ponderado. Son muchos números, pero sí, ¿verdad, Tabaré, que se podrá hacer esa... Claro. Como un regalo a nuestros televidentes para que vean cómo está el asunto. Muy interesante. Ahí se ve dónde está más fuerte, por ejemplo. Ok, dale, ayúdame ahí. Según se ve aquí, entonces, la oposición, ¿dónde tiene su mayor fortaleza, Jaime? Perfecto. Aquí, por ejemplo, vemos a Abel Martínez
en Santiago de los Caballeros y en la región norte es donde dista de los resultados generales, porque vemos que Santiago tiene 20.49, mientras que Leonel es su punto más débil, 14.66, que contrasta con el Distrito Nacional y con la provincia de Santo Domingo. En el caso de Leonel, la provincia de Santo Domingo, según esta encuesta, es los sitios donde él está mejor. La provincia de Santo Domingo, correcto. Ahí es donde tiene un 32.5 en la actualidad. En nivel general, entonces, queda como en un 26%. Esa es la realidad. Lo vemos ya los detalles por regiones. Si tú quieres comentar o algún otro detallito ahí. Bien, me gustaría que tú nos dijeras, Jaime, la Alianza Rescate RD ha causado un impacto en tus encuestas. ¿Tú has tenido la oportunidad de medir esto? ¿Y qué impacto tú proyectas de cara al futuro que pudiera tener esta alianza? Vamos a presentar, creo que en el siguiente gráfico, vamos a cuadrarlo un poco. Ahí vemos, dice pronóstico para final, según la tendencia para finales de diciembre, pero ahí estamos tomando en cuenta marzo, mayo, julio, agosto, septiembre, noviembre y el mes que viene. En este pronóstico se usó la fórmula chi cuadrado, que es totalmente estadística, pero recuérdate también que los factores políticos hay que agregarle un componente político. Nosotros no le agregamos el componente político. Tú dirías, ¿cuál es el componente político? Bueno, normalmente en diciembre, doble sueldo, hay una tendencia. Diciembre del gobierno, en correcto, todos los gobiernos. Así es. Sin embargo, aún aplicando la fórmula estadística, solamente estadísticamente hablando, vemos que hay un pico en diciembre para el caso del presidente, donde sube a un 56.5%. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo ver? Por ejemplo, en marzo, mayo, cuando se tomaron las decisiones de la alianza, especialmente el anuncio de la alianza, fue donde, por ejemplo, ahí vemos agosto, como Leonel, por ejemplo, es donde tiene su mayor bajón. Nosotros entendemos que el anuncio de la alianza no cayó bien en el electorado. Lo dice la encuesta. Y eso causó una tendencia donde luego viene el tema haitiano, que está entre agosto y septiembre. Entonces es el mayor bajón de Leonel en septiembre. Fíjate que entonces suben dos, que normalmente el tema haitiano, por ejemplo, el tema haitiano era de Abel Martínez. No sé, también, sí, ese era el tema más fuerte de Abel, era el tema haitiano. Sin embargo, él cedió ese tema y se lo cedió al presidente, ha tomado el tema haitiano y fíjate cómo causa un pico cuando viene aquí ya, el pico más alto que tiene, que en septiembre, cuando está el anuncio del cierre, que el forcejeo, entonces lo que hace es que causa un pico. Entonces podemos ver el gráfico como, aunque yo hice una medición en noviembre, ¿verdad?, que es la que estamos anunciando ahora, el presidente bajó un poco, pero de acuerdo a la tendencia y de acuerdo a las estadísticas, dice que en diciembre el presidente va a tener 56.63%. Esa es la realidad, ese es un gráfico muy importante. Yo entiendo, la tendencia. Yo entiendo que la estrategia de la oposición era fortalecer a Abel y fortalecer a Leonel también, porque en la medida que cuando ustedes ven los picos, por ejemplo, ahí vemos un pico en julio donde Abel subió, fíjense cómo entonces el presidente baja. Fíjense lo que ahí está claro. Entonces, cuando Abel sube, el presidente baja. Esa es una realidad, porque hay un electorado que no está con Leonel Fernández, que por la alta tasa de rechazo, que lo vamos a ver en los gráficos, vamos a ver la tasa de rechazo, suban. Sí, vamos a obviar, yo tengo ya tema de segunda vuelta, lo podemos dejar para enfocarnos ahora. Sigue. No, el otro, ahí. Ese, ok. Miren este tema, por ejemplo. De los siguientes candidatos, ¿rechaza usted alguno o nunca votaría por él? Leonel Fernández, 32.16%. Pero hay otro que tiene una altísima tasa de rechazo, que es Miguel Vargas. En esta encuesta salió con 18, pero yo he hecho otra encuesta que en algunas regiones, en algunos municipios, que sale con un 30.
¿Quién es el que anuncia esa alianza? La anuncia una de las personas que tiene más alta tasa de rechazo. Eso, o sea, un error. Eso fue algo extraño. Entonces, él es el que han cabezado la alianza cuando es una persona que está rechazada, que tiene una altísima tasa de rechazo. Debieron buscar otras personas para que anunciaran. Claro. Entonces, también hay otro problema. Cuando tú tienes, le voy a hacer una pregunta, por ejemplo. El tema realmente enfocado es un 50%. Tenemos que olvidarnos de 60%. Tú lo que necesitas es 50% más un solo voto. Más un solo voto, no un punto, un solo voto. Entonces, si tú tienes dos candidatos, si tú tienes, por ejemplo, en este caso, que Leonel está promediando, digamos, un 30%, vamos a ponerle, ¿cuánto le faltarían para llegar a 50? De un 30. 20. Sin embargo, si fueran 3 candidatos, que tú divides 100 entre 3, te da 33. ¿Cuánto le faltaría para llegar a 33? 17. No. Perdón, para llegar a 33. 13 puntos. No, 3 puntos. 3 puntos. Entonces tú estás cambiando, porque tú quieres descalificar a Abel. Tú estás cambiando 3 puntos por 20. Eso es algo que no tiene lógica. Si hay una fortaleza de Abel Martínez y hay una fortaleza de Leonel Fernández, entonces es más fácil lograr un triunfo entre 3 y forzar una segunda vuelta, que es lo que ellos tienen que buscar. Ellos no pueden pretender que van a ganar ahora. Yo creo que la estrategia de la oposición es lograr forzar una segunda vuelta. Y luego, entonces, bueno, el que quede arriba apoya el que quedó abajo. El que queda abajo apoya el que quedó arriba. Esa es la idea. Profesor Tabaré, a lo mejor usted me pueda contestar en un minuto. Yo sé que no pudiera ser, pero no quiero desaprovechar. El método de las encuestas para seleccionar los candidatos en la etapa primaria de los partidos, que hemos visto que ha generado sus situaciones. Su opinión, ¿es favorable? ¿Hay que mejorarlo? O sea, su opinión en sentido general. Yo prefiero que se hagan la primaria. Y claro, se utiliza la encuesta como herramienta de trabajo. Excelente. Menos de un minuto. Así es. Qué bueno. Jaime, entonces, de acuerdo a lo que se está planteando, ¿tú entiendes que hay una definición en primera vuelta en las elecciones de mayo o todavía eso es algo que hay que esperar? Es decir, de acuerdo a tu experiencia, a los años de trabajo que tú tienes, ¿hay una definición en primera vuelta o existe una alta probabilidad de que haya una segunda vuelta? El presidente y el PRM tienen la ventaja de que tienen a Luis Abinader, que es una persona que es muy medida y se sabe conducir. Que no cometería los errores, como en el caso de Hipólito, que con un 62% en noviembre pierde las elecciones. Yo creo que el presidente actual ese error no lo va a cometer. Ahora bien, todavía falta mucho tiempo, falta un gran camino por recorrer y puede pasar cualquier cosa. O sea, yo no me atrevería a decir que el panorama está totalmente claro. Ahora la oposición se sigue manejando mal. Y si ellos continúan en ese camino, entonces sencillamente están garantizando una primera vuelta para el ¿Tú tuviste la oportunidad de evaluar la puntuación por partido ahora? Correcto, sí. En el último gráfico, si quiere ya para... Sí. Vamos a presentarlo para concluir, porque sé que el tiempo está encima de nosotros. Mirémoslo aquí. PRM, 45. Fuerza del Pueblo pasa a ser la segunda fuerza del país, con un 22%. Y el PLD es la tercera fuerza del país. La parte municipal, ¿la abordaste en esta encuesta? Pero no está presentada. Bueno. Se trató en algunos municipios, pero no está abordado en los resultados de la encuesta. Muy bien. No, realmente te damos las gracias, ¿verdad?, por esta primicia, esta exclusiva que le ha dado a este programa Consensuando. Ciertamente la política, como se ha descrito, es una actividad dinámica, pero la fotografía del momento, que yo creo que esa parte es importante que tú la ratifiques. La encuesta, los levantamientos se hicieron ¿en cuáles fechas? Sí, digamos que del 22 al 28 de noviembre, es de ahora. Reciente. Sí, es reciente. No, o sea, calientica, sacada del horno. Exactamente. Increíble. No, pues le agradecemos a Jaime la distinción de compartir en gracias, el espacio. Gracias a ustedes. Una promesa y se la hice una vez vía telefónica.
Claro, estamos pagándole parte que estamos a las órdenes, ¿no? Yo sé que sí. Jaime lo vamos a seguir trayendo aquí porque Sí. él tiene que dar la cara por su encuesta. Claro. ¿Usted se atreve? Claro que sí, claro que sí. Lo hacemos unos cuantos días antes. Bueno, y a todos ustedes agradecemos su sintonía y los esperamos en una próxima entrega de su programa Consensuando.